una posición sobre este tema. Ustedes debieron haber tenido referencias de la mañanera del día de hoy y de nueva cuenta el subsecretario Gatell remite a que vivimos una situación caracterizada como fase 1, que tiene que ver con que el problema no está desbordado y que hay elementos de control suficientes del gobierno que no ameritan medidas más radicales y urgentes. Al grado tal es la complacencia del gobierno que el propio presidente López Obrador, en la parte final de la mañanera, hace un desplante, no solo que habla de la irresponsabilidad con que trata este tema, sino de las contradicciones que se generan en la conducción del gobierno. El presidente llamó a abrazarnos los mexicanos, a darnos apapachos, porque no pasa nada, se está exagerando. Y este es el debate que hay en este momento. No pasa nada y por lo tanto no hay que tomar medidas, o hay un acto de irresponsabilidad política justificada por decisiones y por influencia que tiene que ver con el tema económico. Es evidente que la situación económica del país tiene una caída en las expectativas, en las estimaciones y en la prospectiva que tiene que ver con el impacto que puedan sufrir los mexicanos. Y el presidente ha tomado la decisión, ningún elemento más que complique la situación económica, y cree, en su ignorancia, en su falta de visión y sensibilidad, que tomar las medidas que están tomando muchos otros países, como son cerrar fronteras, aeropuertos, estrechar las medidas de identificación de los posibles ciudadanos contagiados y desde luego tomar las medidas previsoras para lo que es inminente. El problema está aquí y solo son días los que hacen falta para que aparezca en toda su crudeza y en toda su gravedad. El propio López-Gatell ha definido que en poco tiempo en México habrá cerca de 70 millones de mexicanos infectados, de los cuales 10 millones desarrollarán síntomas y por lo tanto una gran mayoría serán contagiados asintomáticos, y habla de cuando menos 12,000 muertos en el país. Hay desde anécdotas, hay información contundente, hay datos claros de que México no se está preparando para un fenómeno que va a descomponer la vida social, la gobernabilidad política y desde luego lo que pretenden evitar, el deterioro de la economía. No hay manera de evitarlo. Nosotros lo que estoy yo planteando es que el criterio de que se convoque a la toma de medidas más radicales, de mayor firmeza, no sean tomadas por el criterio de una persona, del presidente de la República, sino que haya una instancia de carácter técnica en el tema de salubridad, que como la Constitución lo establece, es el Consejo de Salubridad General que se instala para estos casos de urgencia y de gravedad, para que con criterios y elementos absolutamente técnicos, no económicos, sino técnicos, se puedan decidir
las medidas para enfrentar este problema. Este consejo es desde luego presidido por el presidente de la República, pero sus decisiones están tomadas por áreas médicas, áreas de científicos con especialidades en salubridad, áreas que tienen que ver con el control epidemiológico y por lo tanto la contundencia del debate y de la toma de decisiones tendrá un perfil eminentemente médico de salubridad y no el económico y político que el presidente de la República le quiere imprimir. Los países afectados y los que quieren evitar ser afectados de manera grave están cerrando sus vuelos con Europa. Creo que México debería tomar esta medida, asegurarse que ningún ciudadano de cualquier país, pero particularmente de Europa, llegue a México. Y la otra medida es garantizar en los aeropuertos que haya todos los elementos técnicos, arcos, toma de temperaturas, valoraciones de datos que aseguren presuntamente el contagio y evitar que cualquiera de ellos pueda circular por el país sin las características de los síntomas comunes y pueda esto reproducir el problema. Miren, yo les voy a contar quizás de manera anecdótica dos casos. Acaba de llegar a México el esposo de mi hija, un yerno, es español. Vienen a vivir a México. Mi hija se adelantó con su hijo y él acaba de llegar hace 5 días. Llegó al aeropuerto, tuvo problemas en el aeropuerto por las maletas que traía y finalmente las resolvió, ingresó al país. Pues hace 3 días empezó a tener malestares, temperatura, dolor de garganta y tos, molestias musculares, y decidimos que por las circunstancias de su condición, él es español, viene de un país que está en un momento de explosión sanitaria grave, decidimos que se le hiciera los estudios, avisamos a la Secretaría de Salud de mi estado y llegaron a mi casa, la casa de ustedes, 2 vehículos con 6 médicos o enfermeros, todos cubiertos de blanco, acompañados de una patrulla de la policía. Vieron el caso, hicieron 3 recomendaciones. Vamos a hacer los estudios médicos, le tomaron saliva, sudor, en fin. Le pidieron que se aislara, que no viera a nadie y le pidieron a la familia que no entrara en contacto con él. Horas después, al otro día, se confirmó que solo era una gripe, le dieron el medicamento y finalmente el problema se resolvió. Lo grave es que en el aeropuerto, a pesar de que ya traía síntomas, no le revisaron absolutamente nada. Y hoy en la mañana nos comentan de un amigo que viene de visitar a su novia a Italia, pasa a Madrid a visitar a otro amigo y regresa vía Cancún, y en Cancún nadie ni nada se hizo para revisar, a pesar del dato de venir de Italia y de Madrid, nada se hizo para revisar y evaluar su condición. Y hoy en la mañana, aquí en la Cámara de Diputados, nos acabamos de dar cuenta por un accidente de que una persona, no sabemos si es personal que labora aquí, si es
personal de los diputados, si es diputado, fue conminado a que se hiciera la revisión porque tenía síntomas avanzados de posible coronavirus. No estoy asegurando nada, lo único que estoy diciendo es que no hay un sistema serio que esté revisando cuáles son las medidas que se deben instalar en todo el país para atender este problema. Entendemos la situación del gobierno. La economía del país es de tal gravedad que una intervención radical la podría complicar. Pero esperar significa que en 3 o 4 semanas esos 12 identificados como casos ya confirmados se puedan convertir en cientos o en miles porque transitaron por los lugares comunes que ustedes se puedan imaginar y debe haber cientos de gente contaminada que a su vez transita y tarde que temprano van a aparecer todos los contaminados. En Europa se están tomando todas las medidas. En Estados Unidos, del perfil visionario de Trump, decidió cerrar los aeropuertos a todos los vuelos provenientes de Europa. Y están pensando seriamente si en México explosiona los casos de coronavirus, como es posible cerrar la frontera norte, California, Nuevo México, Arizona y Texas. Imagínense las consecuencias económicas de que se cierre la frontera con los Estados Unidos. Será infinitamente peor el criterio que en este momento está decidiendo el presidente y le ordenan al subsecretario López-Gatell que finalmente explosione el tema y las consecuencias económicas con el cierre de la frontera serían históricas, con la frontera norteamericana serían históricas, desastrosas. Por eso nosotros insistimos. Las medidas son hoy, no mañana. Insistimos, vale más prevenir que lamentarse. Insistimos, vale más exagerar que después estar lamentándose de que no se tomaron las medidas suficientes. Este es el comunicado que hago, desde luego, a título personal, y yo soy diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. Antonio Ortega. Gracias.